Desde que era niño, mi vida giraba alrededor de mi abuela Clara. Mi madre falleció cuando tenía apenas 5 años, y aunque no entendía del todo lo que eso significaba, sabía que ya no volvería. Mi abuela fue quien llenó ese vacío. Julián, todo va a estar bien. Yo estoy contigo, me decía mientras acariciaba mi cabello cada noche. A pesar de que éramos pobres, nunca me faltó amor, ni esa calidez que solo Clara sabía dar. Vivíamos en una casita humilde en un barrio tranquilo de Puebla. Clara tenía 60 años cuando se convirtió en mi mamá y mi papá. Siempre la admiré, no solo porque trabajaba como costurera para mantenernos, sino porque nunca dejó que nuestra situación nos desanimara. El dinero no da la felicidad, mijito, pero una buena canción siempre puede alegrar el alma, me decía mientras cantaba rancheras mientras cocinaba. Su voz, aunque no profesional, era fuerte y llena de emoción, como si cada palabra saliera directamente de su corazón. Ella fue quien me enseñó a cantar. Comenzó como un juego cuando yo tenía 7 años. A ver, Julián, canta conmigo esta parte, volver, 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 decía, riendo, mientras yo trataba de imitarla. Con el tiempo, se volvió nuestro ritual diario. Cantábamos juntos mientras ella cosía, mientras fregaba los platos, o incluso cuando íbamos al mercado. Aunque no teníamos mucho, en esos momentos sentía que lo teníamos todo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 14 años. Clara, que siempre había sido enérgica y llena de vida, comenzó a cansarse más rápido. Primero pensé que era normal, por su edad. Pero luego empezó a faltar a sus trabajos como costurera porque se sentía mareada o tenía dolores en el pecho. Una tarde, mientras yo hacía la tarea, la vi desplomarse en el sillón. «Abuela, ¿estás bien?», grité, corriendo hacia ella. Apenas pudo murmurar, «No te preocupes, mijito, es solo un mareo». Pero no fue un mareo. La llevé como pude al hospital más cercano. Los doctores hicieron varios exámenes, y luego uno de ellos nos llamó a una pequeña oficina para darnos la noticia. Su abuela tiene un problema serio en el corazón. Necesita una cirugía lo antes posible, o su vida estará en riesgo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esa noche, mientras Clara descansaba en una camilla, me senté a su lado, sin saber qué hacer. No teníamos dinero para una cirugía así. Apenas alcanzábamos para pagar el alquiler y la comida. Pero cuando vi su rostro dormido, recordé todas las veces que ella me dijo que no me rindiera, que siempre había una solución. Me incliné hacia ella y le susurré, «Abuela, te prometo que encontraré la manera de ayudarte». La idea llegó unas noches después, mientras caminaba por las calles del centro. Pasé frente a un restaurante donde un hombre tocaba la guitarra para los comensales, y la gente dejaba billetes en un sombrero frente a él. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Si Clara me había enseñado algo, era que nuestra voz podía ser nuestra mejor herramienta. Cuando llegué a casa, le conté mi plan. «Abuela, voy a cantar en restaurantes para juntar dinero», dije decidido. Ella, aún débil, me miró con ternura y preocupación. «Julián, no tienes que hacer eso. Yo estaré bien». Pero no estaba bien, y yo lo sabía. «Déjame intentarlo, por favor. Tú siempre me has dado todo. Ahora es mi turno». Esa noche fue la primera vez que no cantamos juntos. En lugar de eso, me senté en mi cama, practicando una y otra vez las canciones que sabía. Mi voz no era perfecta, pero estaba llena de la esperanza de poder salvar a la persona que más amaba en el mundo. La primera noche que me decidí a cantar en un restaurante fue, sin duda, una de las más difíciles de mi vida. Era un jueves por la noche, el centro estaba lleno de parejas, familias y grupos de amigos que disfrutaban de su tiempo juntos. Elegí un lugar pequeño, pero siempre abarrotado, donde la música en vivo no era algo común. El miedo recorría todo mi cuerpo mientras cruzaba la puerta, sosteniendo la vieja guitarra que un vecino nos había prestado después de escuchar mi historia. El restaurante olía a carne asada y tortillas recién hechas. Las risas y las conversaciones llenaban el aire. Caminé hasta el primer mesero que vi y, con voz temblorosa, le pregunté, «Disculpe, ¿cree que pueda cantar aquí para los clientes?» «Solo un rato». El hombre me miró de arriba abajo, claramente juzgándome. Yo llevaba un pantalón gastado y una camisa que Clara había arreglado tantas veces que los hilos ya se veían desiguales. «Habla con el gerente, chavo».
Está allá en la barra. Me acerqué a la barra, donde un hombre robusto y con bigote bebía una taza de café. Sentí que cada paso hacia él era más pesado que el anterior. Cuando por fin llegué, le expliqué mi situación. Buenas noches, señor. Mi nombre es Julián, y quisiera cantar para sus clientes. Estoy juntando dinero para pagar una cirugía para mi abuela. No le pido nada a usted, solo quiero que me deje intentarlo. El hombre arqueó una ceja y dejó su taza sobre la barra. Por un momento pensé que me iba a echar. Pero después suspiró y dijo, mira, muchacho, aquí no hacemos esas cosas, pero, adelante. Solo no molestes a los clientes, ¿entendido? Asentí rápidamente y me dirigí al centro del lugar, donde los clientes seguían inmersos en sus propias conversaciones. Me paré entre las mesas, ajusté la guitarra y traté de calmar el temblor de mis manos. Luego respiré hondo y empecé a cantar. La primera canción fue Bésame mucho, una de las favoritas de mi abuela. Sin embargo, en lugar de captar la atención, la mayoría de las personas apenas me miraban. Algunos seguían comiendo, otros hablaban como si yo ni siquiera estuviera ahí. Fue un golpe duro. De pronto, una mujer de cabello rizado en una mesa cercana dijo en voz alta, «Oye, niño, ¿puedes moverte? Estás bloqueando la vista». Mi cara se puso roja. Murmuré un «disculpe» y me moví a otra mesa, pero el sentimiento de rechazo me pesaba como una piedra. Sin embargo, algo cambió cuando terminé la primera canción. Un hombre mayor, que estaba sentado en una mesa del rincón, dejó caer unas monedas en mi mano. «No cantas mal, chavo. Sigue intentándolo, no te rindas», dijo con una sonrisa. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza. Seguí cantando, moviéndome de mesa en mesa. Algunas personas me ignoraban, otras me daban miradas de lástima, pero un par de ellas empezaron a escuchar. Incluso un niño pequeño, que parecía fascinado, le jaló la manga a su madre para señalarme. Al terminar la noche, mi voz estaba rasposa y mis dedos dolían de tanto rasguear las cuerdas de la guitarra. Había juntado apenas 30 pesos, pero para mí era un triunfo. Guardé las monedas en mi bolsillo y salí del restaurante con una mezcla de cansancio y alivio. Cuando llegué a casa, Clara estaba sentada en la cama, esperándome. Aunque estaba débil, su rostro se iluminó al verme entrar. «¿Cómo te fue, mijito?», me preguntó, con esa mezcla de ternura y preocupación que siempre tenía. Saqué las monedas y se las mostré. «No es mucho, pero es un comienzo, abuela. Vamos a lograrlo, te lo prometo». Ella me abrazó, y aunque no dijo nada, pude sentir que estaba orgullosa de mí. Esa noche me quedé despierto pensando en cómo mejorar. Sabía que tendría que enfrentar más rechazos, más miradas incómodas, pero también sabía que no podía darme por vencido. La rutina de cantar en restaurantes se fue convirtiendo en parte de mi vida diaria. Cada noche, me encontraba en diferentes lugares, intentando ganarme una sonrisa o una moneda, siempre con la esperanza de juntar lo suficiente para la cirugía de mi abuela. Aunque las recompensas no eran grandes, cada pequeño gesto de apoyo me daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, había algo en el aire que me decía que ese esfuerzo constante iba a traer algo diferente. Una noche en particular se grabó en mi memoria, como si fuera ayer. Era un viernes, y el restaurante donde había decidido cantar esa vez estaba más lleno que nunca. El lugar se llenaba de risas, conversaciones, y la música de fondo que competía con la mía. Me sentía más nervioso que nunca, pero sabía que no podía rendirme. Mi abuela había puesto toda su fe en mí, y yo iba a hacer todo lo posible para no defraudarla. Esa noche decidí cantar una de las canciones que más le gustaban a Clara, La Llorona. Cuando la interpretaba, sentía que mi voz conectaba con algo más allá de mí, como si la letra hablara por ella misma. Trataba de concentrarme en las notas, pero los murmullos del restaurante me hacían sentir como si no estuviera siendo escuchado. Sin embargo, seguí adelante, enfrentando la indiferencia de la mayoría de las personas que ni siquiera me miraban. De repente, mientras cantaba la última estrofa, una voz que sobresalía entre la multitud me interrumpió. «Oye, chico, ¿te importaría parar un momento?». Mi corazón dio un vuelco. Pensé que alguien me había pedido que me fuera, que ya no soportaban mi canto. Pero cuando miré, vi a un hombre bien vestido, de unos 40 años, que me observaba atentamente desde una mesa cerca de la entrada. Era de complexión media,
con una camisa elegante y una corbata que hacía juego con su traje oscuro. Al principio pensé que iba a pedirme que me callara, pero algo en su actitud me hizo pensar que era diferente. ¿Qué pasa?, respondí, mi voz temblando. No te preocupes, no quiero que dejes de cantar, dijo él, levantándose de su silla. Se acercó a mí con una sonrisa amable. Soy el gerente del lugar, y la verdad, tu voz me ha llamado la atención. ¿Te gustaría subir al escenario principal mañana? Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Un escenario principal, en lugar de cantar en las mesas, ¿me estaba ofreciendo un espacio en un escenario? Todo parecía un sueño, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi cabeza. ¿Estás hablando en serio?, pregunté, sin poder creerlo. Sí. Mañana a esta hora, quiero que estés aquí, preparado para cantar en el escenario. Si lo haces bien, te voy a pagar lo suficiente para que des un gran paso hacia lo que estás buscando, respondió con una mirada decidida. No pude evitar sonreír, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderó de mí. Esta era mi oportunidad, pero, ¿y si no lo hacía bien? ¿Y si la gente no me aceptaba en un lugar tan grande como ese? El gerente continuó, no te preocupes por nada. Tienes una gran voz, pero necesitamos ver cómo lo haces en un escenario más grande. Mañana quiero que nos muestres lo que eres capaz de hacer. Y si todo va bien, te prometo que haremos lo que podamos para ayudarte con lo que necesitas. Cuando el hombre me dejó solo, todavía no podía creerlo. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Era esto lo que mi abuela merecía? Esa noche me acosté con la cabeza llena de pensamientos, sin poder dormir, pero con una chispa de esperanza encendida en mi corazón. Al día siguiente, mi ansiedad llegó a niveles inimaginables. Desde el momento en que salí de casa, sentí que el tiempo pasaba demasiado rápido. Cada paso que daba me acercaba más a esa oportunidad que nunca imaginé que tendría. Cuando llegué al restaurante, el escenario estaba listo. Había luces brillantes, una bandita que tocaba suave en el fondo, y mesas llenas de comensales que charlaban y reían. Me preparé como pude. Nervioso, me subí al escenario con la guitarra en las manos. Los ojos de todos se posaron sobre mí, y aunque intentaba no mirarlos, sentí que me observaban con atención. Era como si me estuvieran juzgando. Respiré hondo y cerré los ojos por un segundo, tratando de calmar mis nervios. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi al gerente en la esquina del escenario, observándome con una ligera sonrisa. Tomé la guitarra y comencé a tocar. La primera canción fue, Si nos dejan, una melodía que mi abuela siempre cantaba cuando todo parecía complicado. El sonido de la guitarra llenó el aire, y cuando comencé a cantar, sentí que algo cambiaba. Algo en la sala se detuvo. Las conversaciones se apagaron, y una sensación extraña de silencio y atención envolvió el restaurante. Cada palabra que salía de mi boca parecía resonar en las paredes. Al terminar la canción, hubo un momento de quietud, un momento en el que nadie movió ni un dedo. Luego, lentamente, uno de los comensales aplaudió, y pronto el restaurante entero estalló en una ovación. La emoción que sentí fue indescriptible. Estaba en shock. Pero lo que sucedió a continuación, lo que aquel gerente me dijo después de mi actuación, cambió mi vida para siempre. La sala estaba llena de miradas fijas en mí. El murmullo habitual de las mesas había desaparecido por completo, y lo único que se escuchaba era el sonido de mi guitarra y mi voz. Nunca en mi vida había sentido tanto peso sobre mis hombros, pero también nunca había experimentado una sensación tan extraña, como si todo mi esfuerzo estuviera alcanzando el punto culminante que había estado buscando durante tanto tiempo. Los clientes en las mesas parecían estar esperando cada acorde, cada palabra que saliera de mi boca, y no me atrevía a equivocarme. El gerente, que estaba de pie en el borde del escenario, me sonrió con aprobación. Su presencia me daba cierta confianza, pero también sabía que no podía fallar. Estaba demasiado cerca de conseguir lo que tanto deseaba para mi abuela, para Clara. El lugar entero estaba en silencio, y el peso de ese silencio me presionaba, pero también me impulsaba. Quería aprovechar al máximo esta oportunidad. De repente, algo extraño sucedió. Cuando terminé de cantar la primera canción, el micrófono que tenía en las manos emitió un extraño zumbido, un ruido agudo que hizo que todo el restaurante se sobresaltara. Mi corazón dio un vuelco. Al principio pensé que era un problema con la conexión, pero cuando el sonido se intensificó, el miedo me paralizó.
No sabía si el micrófono estaba dañado o si simplemente había cometido un error. La gente comenzó a murmurar. Unas personas comenzaron a mirar alrededor, buscando qué estaba pasando, mientras que otras se volteaban para mirar al técnico de sonido. De repente, vi la expresión preocupada del gerente, que se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. «Tranquilo, muchacho. No es tu culpa», me dijo el gerente mientras trataba de calmarme. Mis manos temblaban, y el sudor recorría mi frente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Sería este el final de mi oportunidad? Sentí que el miedo me inundaba. El micrófono parecía estar fallando, y yo no tenía idea de cómo solucionarlo. Solo pensaba en lo que perdería si esto no se resolvía. El gerente, al ver mi desesperación, le hizo una señal a uno de los músicos de la banda de la casa, que estaba sentado cerca de las mesas. El hombre se levantó rápidamente, se acercó al equipo de sonido, y comenzó a revisar lo que había pasado. Miró el cable del micrófono y, después de unos segundos, me hizo un gesto para que intentara de nuevo. «Está todo bien, joven. Es solo un problema con la conexión, no con tu voz», me dijo con una sonrisa tranquilizadora. Cuando escuché esas palabras, sentí que la esperanza regresaba a mí. Pero aún así, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que debía aprovechar este segundo intento, que no podría permitir que todo se viniera abajo solo por un mal momento técnico. El técnico de sonido ajustó el micrófono, y cuando me di cuenta, el zumbido desapareció. Sin pensarlo dos veces, tomé aire profundamente, me miré al espejo que había en el costado del escenario y, con la guitarra nuevamente en mis manos, comencé a tocar. Esta vez, algo cambió. Era como si el aire se hubiera calmado, como si la energía del lugar se hubiera transformado en algo más puro, más concentrado. De alguna manera, todo se sentía diferente. Ya no era solo yo y mi guitarra, era algo más grande, algo que me conectaba con las personas que estaban allí escuchando. La primera nota salió clara y fuerte, y cuando empecé a cantar nuevamente, todo lo que me rodeaba desapareció. Me olvidé del miedo, de los nervios, del zumbido del micrófono, e incluso de los extraños murmullos de las mesas. Lo único que importaba era la música, mi voz, y la necesidad de demostrar lo que podía hacer por mi abuela. La canción que elegí fue «Contigo en la distancia». Sabía que era una de las favoritas de Clara, y sentí que en ese momento, ella estaba conmigo. La letra de la canción hablaba de amor, de unión, de la fuerza que da el estar cerca de alguien que te quiere, y sentí que esa canción era justo lo que necesitaba cantar en ese preciso momento. A medida que avanzaba la melodía, la gente en el restaurante comenzó a prestar atención. Primero, vi que algunas personas levantaban la mirada. Después, vi sonrisas tímidas entre los comensales. Finalmente, el restaurante entero cayó en un silencio absoluto, y todos parecían estar escuchando atentamente cada palabra que salía de mi boca. El sonido de la guitarra y mi voz llenaban el lugar de una manera que nunca imaginé. Al llegar al coro, algo increíble sucedió, un aplauso tímido surgió en una mesa. No era mucho, pero fue suficiente para que me diera cuenta de que, por fin, algo había cambiado. Poco a poco, más y más personas comenzaron a aplaudir, y el lugar se llenó de un ruido cálido, como si todos se hubieran conectado conmigo a través de la música. Cuando terminé la canción, el aplauso fue ensordecedor. No podía creer lo que estaba sucediendo. Durante un par de segundos, nadie se movió, todos parecían esperar algo más. Yo me quedé parado, respirando con fuerza, sin saber qué hacer. Mis manos temblaban, pero esta vez no era por miedo, era por la emoción de haber superado mi propio temor. El gerente, que había estado observando todo desde el costado del escenario, se acercó con una gran sonrisa en el rostro. Se inclinó hacia mí, con una mirada llena de orgullo, me dijo, «Eso estuvo increíble. ¿Sabes qué? Este es tu lugar. La gente te quiere. Estoy seguro de que podrías hacer mucho más». Fue en ese momento, en ese pequeño espacio entre nosotros, que supe que todo lo que había hecho, todo el esfuerzo y las noches de lucha, valieron la pena. Todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había soñado, estaba empezando a materializarse. Y, por un segundo, sentí que el futuro de mi abuela ya no dependía solo de mí, sino de algo mucho más grande, de la música que se había convertido en nuestro salvavidas. Después de esa actuación, la noche se volvió una especie de sueño hecho realidad. Las luces del restaurante brillaban aún más intensamente,
y aunque mi cuerpo estaba exhausto por los nervios y la emoción, mi alma se sentía más ligera que nunca. Al bajar del escenario, el aplauso seguía resonando en mi mente como una melodía que no quería irse. Sentía como si todo el esfuerzo, las largas noches de canto y las monedas ganadas con sudor, hubieran culminado en ese momento mágico. Pero lo que ocurrió después de la actuación me hizo darme cuenta de que la verdadera historia apenas comenzaba. Al terminar mi última canción, la música continuó sonando de fondo, pero la atención de todos seguía fija en mí. Vi que varias personas comenzaban a levantarse de sus asientos, algunos se acercaban a la barra o al escenario, pero había una figura que se destacó entre la multitud, un hombre alto, de unos 50 años, con un semblante serio pero con una mirada que destilaba confianza. Él caminó directo hacia mí, y cuando me vio, extendió la mano con una sonrisa suave, como si ya supiera todo lo que había pasado por mí. «Tú eres el chico que cantó, ¿verdad?», me dijo con voz profunda. Yo, un tanto sorprendido por su acercamiento, asentí. «Sí, soy yo». Mi voz temblaba un poco, aún no podía creer lo que estaba sucediendo. «Increíble, en serio». Sus ojos brillaban, y se notaba que sus palabras no eran solo un cumplido vacío. «Mi nombre es Ricardo, y soy empresario, trabajo en el mundo de la música. Tu historia, lo que hiciste aquí hoy, es algo que me ha tocado profundamente». Mis pensamientos se atropellaron. ¿Un empresario? ¿De música? ¿Por qué estaba viniendo hacia mí? Antes de que pudiera decir algo más, Ricardo me interrumpió. «Escucha, no voy a andar con rodeos. He visto mucho talento a lo largo de los años, pero lo que acabas de hacer en ese escenario no se ve todos los días. Y quiero ayudarte. Quiero ayudarte con lo que estás buscando, con tu sueño. Y quiero ayudarte con lo de tu abuela». Mi corazón dio un vuelco. Sentí que el aire se me fue por un momento. ¿Cómo podía este hombre, a quien acababa de conocer, estar tan dispuesto a ayudarme de esa manera? «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, casi sin poder creerlo. «Quiero que tu abuela reciba la cirugía que necesita». Ricardo me miró fijamente, y su rostro reflejaba una seriedad que no podía disimular. «Yo puedo pagar la operación por ti. Solo quiero que me dejes ayudar. Lo que hiciste hoy me tocó tan profundamente que no puedo quedarme sin hacer algo por ti». Un nudo en la garganta me impidió hablar. No podía entender cómo alguien, completamente desconocido para mí, estaba dispuesto a hacer un sacrificio tan grande por mi abuela. Esta no era una simple ayuda, era una oportunidad real para salvar su vida, para hacer todo lo posible por darle el futuro que se merecía. Pero, al mismo tiempo, mi mente estaba llena de dudas. ¿Estaba soñando? ¿Qué pasaba si esto era solo una mentira? Ricardo, viendo mi incredulidad, continuó. «Lo sé, es mucho pedir. Pero créeme, no hago esto por nada a cambio. Solo quiero que tu abuela reciba el tratamiento que necesita, y si me permites, te ayudaré a conseguir todo lo que falta para que ese sueño se haga realidad. Tú tienes el talento, lo vi hoy. Ahora, lo que quiero es asegurarme de que puedas aprovechar esa oportunidad». Estaba paralizado. Mi abuela, Clara, siempre había sido el pilar de mi vida. Todo lo que hacía lo hacía pensando en ella, en su bienestar, en darle lo mejor. Y aquí estaba este hombre, dispuesto a hacer lo impensable para cambiar el destino de ambos. ¿Por qué lo haría? ¿Qué obtienes de todo esto?, le pregunté, con la voz aún temblorosa. Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa cálida, casi paternal. «Porque creo en las segundas oportunidades, chico. Porque tu historia, tu voz, tu dedicación me recordaron lo que significa la lucha. Y porque a veces, en la vida, lo único que necesitamos es un empujón de alguien que cree en nosotros». Para ese momento, ya no sabía si llorar de felicidad o de miedo. La sensación de incredulidad seguía acompañándome, pero de alguna manera sentí que mi corazón ya había tomado una decisión. Lo que más quiero en este momento es que mi abuela se recupere. Si lo que usted está diciendo es cierto, no sé cómo agradecerle lo suficiente. Mis palabras salían atropelladas, pero sentía que esa era mi única oportunidad de agradecer todo lo que me ofrecía. «No tienes que agradecerme», respondió Ricardo con una sonrisa aún más amplia. «Solo quiero que sigas cantando, que sigas luchando por tus sueños. Esto es solo el principio para ti. Lo demás lo hago porque quiero». En ese instante,
todo lo que había pasado en mi vida, todas las noches de canto solitario, todas las monedas ganadas con esfuerzo, todos los miedos que había enfrentado se disolvieron. Estaba a punto de lograr lo que nunca imaginé, salvar a mi abuela. Pero también me di cuenta de que algo mucho más grande había comenzado, mi propio sueño, mi futuro como cantante, estaba a punto de despegar. Esa noche, no solo cambié la vida de mi abuela, sino que también comencé a entender que las oportunidades pueden llegar cuando menos las esperas. Y que el destino, a veces, tiene formas extrañas de hacer que las cosas sucedan.